Allí estamos. Hola Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andas vos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Damián? Gracias por la Bien, invitación. Y bueno, por favor. justo alcancé a escuchar que es el Día de los Jubilados, así que saludos a todos ellos. Así es, Que hoy tengan 20 de un día. septiembre se celebra su día. Y bueno, en esta situación de pandemia, justamente te habíamos convocado porque se han vivido distintos factores, que como que ha cambiado el mundo y tu especialidad o una de tus especialidades es el tema de la diabetes. Cómo crees vos que influyó para las personas diabéticas en su tratamiento esta cuestión del encierro, de la pandemia, de no poder moverse del hogar? ¿Cómo crees vos que influyó, Luciana? Bueno, primeramente quería recordar a la gente lo que es la diabetes. No sé si todos tienen muy claro que la diabetes es una enfermedad que es crónica, donde están elevadas las glucemias por encima de los valores normales y que existen tratamientos adecuados para controlar esta enfermedad, controlar las glucemias adecuadamente y evitar las complicaciones tanto agudas como crónicas. La pandemia ha sido un gran desafío para el paciente diabético y para sus familias, ¿no? Este confinamiento implicó que se cortara abruptamente el acceso a la atención médica, a la medicación, tanto antidiabéticos orales como insulinas, a la posibilidad de continuar con la rutina de cuidados que tiene que tener toda persona que tiene diabetes, como son el hacer actividad física, el continuar con una dieta saludable. A veces el acceso a esos alimentos se nos dificultó, se les dificultó a los pacientes. Entonces, bueno, todo esto contribuyó a un empeoramiento del control glucémico. A su vez, el miedo, la incertidumbre por lo desconocido que es la pandemia, como toda emoción, que bueno, estas emociones son normales ante una situación desconocida, implicó un mal control glucémico desencadenada por esta situación, ¿no? Si bien, como te decía recién, son eh, emociones que son normales en todos ante una situación desconocida, el, una persona con diabetes estas emociones contribuyen a un mal control glucémico, ¿sí? Pero bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Porque a pesar de la pandemia ya hemos transitado ya casi 2 años después, eh, tenemos conocimientos, hemos adquirido muchos conocimientos que nos permiten a los profesionales de la salud responder mejor ante un paciente que contrae COVID. Tenemos más medicación, hay estudios que nos demuestran cómo es la forma adecuada de tratar estos pacientes para llevarlos a un mejor fin. A su vez, tenemos nosotros en este tiempo que transcurrió, hemos adquirido nuevas herramientas tecnológicas como esta comunicación. Nosotros hemos aprendido a comunicarnos con los pacientes, con la teleconsulta, con la receta electrónica que la podemos enviar a los pacientes vía mail. Bueno, todas esas cosas que son beneficiosas nos permiten la comunicación permanente con el paciente y son herramientas que, a pesar de que se ha flexibilizado, eh, no, estamos mucho más flexibles actualmente que hace un año, las seguimos utilizando, las seguimos aprovechando. Igualmente, bueno, otra cosa que quería recalcar es que el paciente, al estar vacunado, tiene más posibilidades de llegar a tener complicaciones graves, internaciones, requerimiento de oxígeno, de ingreso a terapia. Entonces, bueno, esto es algo
que es muy importante de recalcar, porque es lo que nosotros le decimos todos los días en el consultorio al paciente, que se tiene que vacunar, ¿no? Que se tiene que vacunar porque es una herramienta, sí. No, no, Sí, te quería disculpa. preguntar, sí, viste que cuando vos te anotabas en el Ciudadano Digital, una de las, para Sí, vacunarte justamente contra el COVID, una de las cosas que te ponían uno de los puntos era el tema de la diabetes, donde, digamos, primariamente, laboralmente se consideraba que eras una enfermedad de riesgo, después fue perdiendo peso, por decirlo de alguna manera, como enfermedad de riesgo, pero cuando vos te anotabas en la vacunación, figuraba dentro de los ítems que tenías que aclarar. ¿Por qué motivo esa aclaración habría que, hay algún motivo médico por el cual había que hacer la aclaración, digamos, algún riesgo de mayor posibilidad de contraer COVID si no estaba vacunado? la diabetes, como otras enfermedades crónicas, se consideran grupos de riesgo para tener complicaciones más severas si contraen el COVID, ¿sí? Entonces, por eso se le dio prioridad a estos grupos, a los pacientes, para vacunarlos primero. Entonces, al principio se preguntaba, ahora ya la vacunación es mucho más masiva, pero al principio se buscó luego del personal de salud, intentó priorizar a toda la gente que quisiera vacunarse que estuviera dentro de estos grupos de riesgo. Lo que permite la vacuna es evitar complicaciones severas. O sea, si alguien contrae la enfermedad, alguien que tiene diabetes u otra enfermedad crónica, evitar las complicaciones severas, internaciones o requerimiento de UTI, ¿sí? De ventilación asistida. Claro. En todo lo que fue digamos, ahora está mucho más relajada la cuestión, ¿no es cierto? Por justamente la llegada de la vacuna, pero vos, ¿cómo encontraste tus pacientes con la cuestión de, bueno, el encierro, como hablamos, no poder hacer gimnasia, caminar? Se debe haber, vos fíjate que hubo gran cantidad de venta de bizcochuelos, porque la gente hacía bizcochuelos en su casa, estaba encerrada, que comía mucho más, el factor anímico que vos bien lo expresaste al principio. ¿Cómo encontraste, se notó cuando regresaron a cada uno a sus consultorios dentro del ámbito de los médicos que se dedican a la diabetes, es ese abuso de comida o ese cuestión de no moverse, no hacer gimnasia o estar nervioso? Por el encierro, ¿no? Justamente. Sí, lo notamos sobre todo en el peso. Los pacientes aumentaron entre 5 y 10 kilos aproximadamente y eso repercute en el control glucémico, hipertensivo, del colesterol. Repercutió mucho el aumento de peso, ¿sí? Que quizás por ansiedad, por encierro, por estar quietos, todo eso, toda la situación favoreció a este aumento de peso, ¿no? Y otra cosa que impacta y sigue impactando en el consultorio es cómo afectó emocionalmente a la gente, ¿no? Hay gente que, a pesar de que fuimos flexibilizando, se fueron flexibilizando las atenciones, la posibilidad de acceso de la gente, salir a la calle, bueno, ahora ya estamos volviendo prácticamente a la normalidad o a la nueva normalidad. Hay gente que recién vuelve ahora, después de 2 años al consultorio, y te dicen, yo no salí nunca, mi familia no me dejaba salir, no puedo salir de mi casa porque tienen miedo al COVID, de que el COVID esté en la calle, es como que hay cosas que no se terminaron de entender o es tanto el miedo que paraliza, ¿no? Entonces uno Claro. tiene que volver a explicar porque el factor emocional es muy importante y volver a empezar para que el paciente se sienta cómodo de salir, aunque sea hacer sus caminatas, o empezar con algo, ¿no? Empezar a ir a una placita, tomando todas las precauciones que todos conocemos y que sabemos que a esta altura que son efectivas, ¿no? Claro. El uso de barbijo, la distancia. Si uno respeta todo eso, puede salir a caminar por una plaza cómodamente y sin riesgo de contagiarse eh, COVID o alguna otra viral, Claro. ¿no? Otra pregunta, Luciana, que es de suma importancia, me parece. ¿Hubo mayor cantidad de detección de gente que no sabía que era diabética
y que luego fue diagnosticada de diabetes, luego de más relajado esta cuestión de la cuarentena? Hay estudios que están en marcha porque el virus actúa no solamente a nivel pulmonar, sino en otros lugares, en otros órganos. Entre esos lugares actuaría a nivel de la célula beta. Entonces, que se llama destruyendo esta célula beta o produciendo transdiferenciación, o sea, como que esa célula se transforma en otra célula pancreática que no es productora de insulina. Entonces hay muchos estudios que están en marcha, también acá en Argentina, investigando, a ver, esto como uno de los motivos de nuevas diabetes, ¿sí? Y sí, nosotros lo vemos en el consultorio, vemos muchos pacientes que antes no tenían diabetes y coincidente con haber padecido COVID o post pandemia, otros pueden haber sido también provocados por el aumento de peso, tienen diabetes o nuevas diabetes. Para ir cerrando la nota, Luciana, una persona que tiene diabetes, ¿cuántas veces tendría que hacerse análisis para controlar su estado de la diabetes? Y los que no son diabéticos, ¿cada cuánto también deben hacerse estudios para ver sigan con la no diabetes o que son enfermos ya de dicha enfermedad? Las personas que no tienen diabetes y que han tenido, por ejemplo, hiperglucemia, que se llama hiperglucemia de estrés, cuando padecieron COVID, cuando tuvieron la enfermedad por COVID, tienen que hacer un control post-COVID, ¿sí? Para controlar, pedir un laboratorio, hacer un control para descartar que continúen diabéticos, pero también para descartar otras complicaciones que están descritas post-COVID, ¿no? Síndrome de fatiga crónica u otras problemas cardíacos u otras situaciones que también se están estudiando y que se presentan día a día en aquellas personas que han tenido COVID. Y el clínico determinará si el paciente tiene que ser derivado a un especialista en diabetes para realizar algún otro control, ¿no? Y las personas que tienen diabetes tienen que continuar con sus tratamientos, con sus controles habituales y según las condiciones en las que el paciente se encuentre. Cuando va al consultorio, nosotros le diremos, bueno, vengan dentro de 3 meses o venga dentro de un mes, iremos, se van acomodando las indicaciones según el paciente que tenemos al frente. Claro, según como venga con la enfermedad, ¿no? Claro, si el paciente viene muy descontrolado, lo que te quiero decir es esto, cuando el paciente está muy descontrolado requiere un seguimiento más estrecho. Cuando el paciente está mejor controlado, ese seguimiento se va a espaciar un poquito más. Claro. Luciana, bueno, muchas gracias, agradecerte esta posibilidad para que todos sepamos un poco más en esta situación de pandemia que ha sido difícil para todos y más para las personas que, bueno, han tenido diabetes, que eran enfermedad de riesgo. ¿Algo que te haya quedado en el tintero, Luciana, para agregar? Y lo que creo que es importante recalcar y que, porque todavía estamos en pandemia, todavía si no tuvimos COVID podemos contagiarnos, o si lo tuvimos podemos contagiar lo mismo, y si nos vacunamos nos podemos contagiar, es que el estado basal de la persona con diabetes, si el paciente diabético al momento de contagiarse tiene buen control glucémico, tiene controlada la tensión, tiene controlado el colesterol, hace actividad física, come saludable, le va a ir, tiene el peso adecuado para su altura, le va a ir mejor cuando contraiga la enfermedad, ¿sí? Sus defensas van a estar en mejores condiciones para no hacer enfermedad severa. Igualmente que la persona vacunada con una y mejor con las 2 dosis, también le va a ir mejor, porque para lo que ayudan las vacunas es para potenciar nuestro sistema inmune. Todas nuestras defensas van a actuar mejor, van a estar preparadas ante la infección viral, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que lo que no tenemos que dejar es de cuidarnos, ¿sí? No olvidarnos de todas las medidas que
que conocemos porque se repiten continuamente, y el vacunarse, porque hay muchas personas con diabetes que tienen mucho miedo a la vacuna y no quieren vacunarse. Entonces uno le tiene que estar explicando, sí, le tenemos que explicar porque nos parece que es importante y de que si están vacunados les va a ir mejor y nos va a ir mejor a todos, ¿no? Todos tenemos que estar vacunados y de esta forma, por una cuestión epidemiológica, porque aparte lo estamos viendo, ¿no? De que han caído la cantidad de casos y eso también es, y esto es a nivel mundial, pero eso también es gracias a la vacuna, ¿sí? Claro. Entonces, es la única herramienta o es la herramienta más importante que tenemos en este momento para poder salir en algún momento de esta pandemia. Así es. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por todo, por tu colaboración en cuanto a desburrarnos un poco de esta situación de lo que es la diabetes en tiempo de pandemia. Que tengas muy buenas tardes y gracias por darnos la entrevista. Bueno, muchas gracias, Damián. Saludos a tu audiencia. Gracias.